A ver, pensemos, ¿qué es lo que hace que alguien siga adelante, incluso frente a lo peor de lo peor? Hoy vamos a meternos de lleno en una teoría psicológica que nació literalmente en uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Y nos da una respuesta, una respuesta radical sobre qué es lo que de verdad nos mueve. La búsqueda de un sentido. Generalmente, cuando uno piensa en terapia, se imagina, no sé, escarbar en el pasado, ¿cierto? Sanar viejas heridas. Pero la idea que vamos a ver hoy le da una vuelta de 180 grados a todo eso. Porque, ¿y si la meta real no fuera arreglar lo que se rompió, sino encontrar una razón para seguir viviendo? Justo ese cambio de enfoque es el núcleo de todo lo que vamos a desglosar. Ok, entonces, ¿de dónde sale esta idea tan potente? Para entenderla, hay que irse a las raíces. Y ojo, que no las vamos a encontrar en un consultorio médico tradicional, sino en la filosofía. Estamos hablando de una corriente de pensamiento que ve la terapia casi como una forma de enfrentar las preguntas más grandes de la vida. Imagínense esto por un momento. Una terapia donde no existe un paciente que hay que arreglar. No. En su lugar, son dos personas, como aliadas, que se sientan a explorar juntas los dilemas más profundos de la existencia. Hablamos de la libertad, de la muerte, de la soledad, y de esa pregunta que lo conecta todo. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y aquí hay que tener cuidado, porque es súper fácil confundir dos corrientes que, aunque suenan parecido, son bien distintas. Por un lado está el enfoque existencial, que es europeo, y digamos que es más crudo, más directo. Se enfoca en la ansiedad, en los límites de nuestra existencia. Y por otro lado está el humanismo, que es más estadounidense y es mucho más optimista, ¿no? Todo sobre la autorrealización y alcanzar nuestro máximo potencial. Son dos mundos. Ok, el núcleo de esta filosofía se puede ver casi como una cadenita de ideas. Una lleva a la otra. A ver, empecemos por el principio. Los seres humanos tenemos este impulso fundamental de construirle un significado a las cosas. Punto. Ahora, ese significado no cae del cielo, ¿verdad? Surge de cómo nos relacionamos con el mundo. Pero aquí viene el truco. Ese sentido es como escurridizo, ¿saben? Nunca lo podemos atrapar del todo, ni de forma objetiva, ni para siempre. Y justo ese intento de aferrarse a algo que no es fijo, bueno, eso es lo que nos genera ansiedad. Y si le sumamos que sabemos que nuestro tiempo aquí es limitado, pues la presión aumenta todavía más. Esta cita de Spinelli lo clava, ¿no creen? Resume todo a la perfección. Porque desde este punto de vista, la ansiedad no es un error en el sistema. Para nada. De hecho, es la señal de que estamos vivos, de que estamos despiertos y conscientes en un mundo que es, por naturaleza, incierto. No es una enfermedad que hay que curar, sino simplemente una parte del paquete de estar vivo. Pero, a ver, todo esto que suena tan filosófico y abstracto no se quedó solo en los libros, para nada. Estas ideas se pusieron a prueba de la forma más brutal que uno pueda imaginar. Ahora sí, vamos a meternos en la historia de un hombre que vivió todo esto en carne propia, en un lugar donde sobrevivir no dependía de qué tan fuerte eras físicamente, sino de algo mucho, mucho más profundo. Su nombre era Viktor Frankl, y antes de la guerra ya era un psiquiatra bastante reconocido en Viena. Pero claro, entre 1942 y 1945 todo cambió. Su vida, sus ideas, todo fue puesto a prueba en el infierno de los campos de concentración nazis. Y fue ahí cuando le quitaron absolutamente todo que se dio cuenta de algo. Empezó a observar qué diferenciaba a los que seguían luchando de los que simplemente se dejaban morir. Y esta idea que él observó, nacida de esa experiencia terrible, es el corazón de toda su teoría. Piénsenlo, en los campos de concentración, el placer no existía, el poder era una fantasía. ¿Qué quedaba entonces? Solo una cosa. El único motor que podía mantener a alguien de pie era tener un porqué, una razón para sobrevivir un día más. Y bueno, de las cenizas de esa experiencia, Frankl construyó algo nuevo, una nueva forma de entender la terapia. Le puso un nombre, logoterapia, que viene de la palabra griega logos, que significa sentido. Y con esto, ¡pum!, fundó lo que hoy conocemos como la tercera gran escuela de psicoterapia de Viena. La idea central es a la vez súper simple e increíblemente profunda. A ver, la sociedad siempre nos está diciendo qué buscar, ¿no? Felicidad, éxito, poder. Bueno, la logoterapia llega y dice, un momento,
Todo eso está bien, pero es secundario, porque el verdadero motor, lo que nos mueve desde las entrañas, es otra cosa, la voluntad de encontrarle un significado a nuestra vida. Para entender lo revolucionaria que fue la idea de Frankl, hay que ponerlo en contexto con los otros dos gigantes de Viena. Primero estaba Freud, que nos dijo que todo, absolutamente todo, era sobre la búsqueda del placer. Luego llegó su alumno, Adler, y le dijo, no, te equivocas, es sobre la búsqueda de poder. Y entonces, después de vivir el horror, llega Frankl y básicamente dice, con todo respeto, los dos se quedan cortos. La fuerza más elemental del ser humano no es ni el placer ni el poder, es esa voluntad inquebrantable de encontrar un sentido. Su teoría se sostiene sobre 3 pilares, 3 ideas que están conectadas. La primera es la libertad de voluntad. Esto quiere decir que no importa lo que nos pase, siempre nos queda la libertad de elegir cómo respondemos a ello. Esa libertad, a su vez, es la que nos permite encender nuestro motor principal, la voluntad de sentido. Y finalmente, el tercer pilar, el sentido de la vida. Y esta es clave, no es algo que uno se inventa para sentirse mejor. Es algo real, objetivo, que está ahí afuera, en el mundo, esperando que lo descubramos. Muy bien, hasta ahora hemos visto la filosofía, la teoría, la historia, pero la gran pregunta es, ¿y esto para qué nos sirve en la vida real? ¿Cuál es la lección práctica de todo esto? Pues se resume en una sola palabra, resiliencia. Esa capacidad de aguantar los golpes que da la vida. Y aquí está el mensaje clave de todo, que la vida va a traer dolor y dificultades. Eso es un hecho, es inevitable. Pero, según Frankl, el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento aparece cuando no le encontramos un sentido a ese dolor. Dicho de otra forma, si alguien tiene un porqué lo suficientemente fuerte para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Y con esta idea es como si volviéramos al punto de partida, ¿no? La logoterapia nos recuerda algo fundamental. La vida no es un problema técnico que hay que resolver, como si fuera una ecuación matemática. Es más bien una investigación existencial, un viaje. Y en ese viaje, la duda y la capacidad de asombrarse no son problemas, sino todo lo contrario, son la brújula que nos va guiando el camino. Y así, todo este recorrido nos deja con la pregunta más personal que existe. Porque al final, no se trata de encontrar el sentido de la vida, así en mayúsculas y en abstracto. Se trata de algo mucho más íntimo. Descubrir el sentido concreto que le da propósito a la propia existencia, a la de cada quien. Y esa es la gran aventura a la que nos invita la logoterapia.